El comandante del Consejo Galáctico, frustrado por el milenio de calma de la humanidad, exigió una decisión: unirse a la batalla o arriesgarse a la guerra. El Consejo investigó la riqueza y la tecnología del Imperio Terrano, listo para apoderarse de ellas si se negaban. El comandante K se burló mientras hablaba al grupo. Su voz cortó el aire tenso en la sala del Consejo Galáctico. ¿Alguna vez han visto a un humano suplicar por misericordia? Yo tampoco. Las diferentes especies que estaban agrupadas se miraron nerviosamente entre sí. La tensión era evidente. En el centro de todo, la imponente figura de K de más de 2 metros exigía atención, sus puños escamosos apretados mientras caminaba de un lado a otro. Los humanos son débiles, continuó, sus palabras cargadas de desprecio. No han participado en un solo conflicto galáctico en más de 1000 años. Se esconden detrás de su diplomacia, aferrándose a alianzas frágiles, demasiado asustados para valerse por sí mismos. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. El Imperio Terrano había sido durante mucho tiempo blanco de ridículo, su retirada de los frentes de guerra de la galaxia vista como un signo de cobardía. Durante siglos, la humanidad había logrado evitar la refriega, optando en su lugar por la negociación, los tratados de paz y los acuerdos comerciales, mientras otros libraban guerras. Fue un plan que mantuvo sus mundos a salvo mientras otros ardían, pero también les costó respeto. Quizás deberíamos emitir un ultimátum, sugirió Saal, un ser delgado y anfibio con piel de color agua profunda. Forzarlos a elegir un bando. O se unen a nosotros en la lucha contra los Krogan, o desmantelamos su preciado imperio pieza por pieza. ¿No van a pelear? Carrió. Se rendirán antes de que se dispare el primer tiro. Los humanos son demasiado civilizados, demasiado evolucionados para ensuciarse las manos. La asamblea asintió en acuerdo, la decisión casi tomada. Se enviaría un mensaje al Imperio Terrano, exigiendo su participación inmediata en el conflicto galáctico contra los Krogan, una guerra que había arrasado durante décadas, consumiendo sistemas enteros a su paso. El Consejo, desesperado por una ventaja, veía los vastos recursos y la tecnología avanzada del Imperio Terrano como una fuente inexplorada. Si se negaban, el Consejo invadiría y los despojaría de su riqueza. Pero lo que el Consejo Galáctico no había entendido, lo que no podían comprender, era que la paz de la humanidad no nacía del miedo. Era una fachada cuidadosamente mantenida, un equilibrio delicado que había ocultado la verdadera naturaleza del Imperio Terrano durante siglos. Los humanos no habían olvidado cómo hacer la guerra, simplemente habían optado por no hacerlo, pensando que su supervivencia dependía de ello. El mensaje fue enviado, transmitido a través de la galaxia en todas las frecuencias, en todos los idiomas conocidos por el Consejo. Llegó a Terra Prime en cuestión de horas, su tono boteando amenazas apenas veladas y con descendencia. 2 días después, el Consejo recibió una respuesta. El mensaje fue breve, casi decepcionantemente breve, 3 simples palabras: aceptamos. Prepárense. No había contexto adicional, ni condiciones, ni negociaciones, solo una promesa de que el Imperio Terrano se uniría al esfuerzo bélico. El comandante K miró el mensaje, una chispa de duda cruzando su mente por primera vez. ¿Qué es esto?, gruñó, sus ojos entrecerrados frente a la pantalla. Esta no es la respuesta de una especie asustada. Saal se movió inquieto a su lado. Tal vez planean ofrecer apoyo a distancia, proporcionando recursos pero no soldados. K negó con la cabeza. No, el mensaje es claro. Se están uniendo a la guerra. Pero, ¿por qué tan de repente? ¿Por qué tan casualmente? Los miembros del Consejo intercambiaron miradas ansiosas, su bravura inicial desvaneciéndose ante este desarrollo inesperado. La reacción de la humanidad fue demasiado tranquila, demasiado calculada. No era la reacción de una especie arrastrada a la fuerza al conflicto. Era la reacción de una especie que había estado esperando una oportunidad. ¿Qué sabemos de su ejército?, K preguntó, volviéndose hacia sus asistentes. ¿Con qué nos estamos enfrentando? Uno de sus oficiales, un ser insectoide y rechoncho llamado Bill, se movió nerviosamente. El Imperio Terrano ha sido notoriamente reservado sobre sus capacidades militares. Tenemos estimaciones basadas en registros comerciales y exportaciones tecnológicas, pero... ¿estimaciones? K lo interrumpió, su voz elevándose con ira. ¿Qué sabemos realmente sobre sus fuerzas? Muy poco, señor, admitió Bill. Su flota es grande, pero se ha utilizado principalmente para exploración y protección comercial. No han librado una guerra importante en más de 1000 años. Se rumorea que sus soldados están bien entrenados, pero, nuevamente, no tenemos datos sólidos. Su último enfrentamiento registrado fue un pequeño choque con los Drari, que terminó en un acuerdo diplomático antes de que pudiera ocurrir un conflicto real. La ira de K estalló. ¿Y qué hay de sus armas? ¿Sus tácticas? Desconocido,
respondió Bill, sus mandíbulas chasqueando nerviosamente. El Imperio Terrano no comparte esa información, y sus interacciones con otras especies han sido estrictamente no militares. El comandante K golpeó la consola con el puño, el impacto resonando en la sala. Malditos sí. Estamos entrando a ciegas en esto. Saal puso una mano tentativamente sobre el brazo de K. Tal vez deberíamos reconsiderar nuestro enfoque. Enviar una delegación para negociar los términos, asegurarnos de que su participación nos beneficie. K negó con la cabeza. No. El mensaje es claro, se están uniendo a la guerra. Pero, ¿por qué tan de repente? ¿Por qué tan casualmente? Los miembros del Consejo intercambiaron miradas preocupadas, su confianza anterior disolviéndose ante este giro inquietante de los acontecimientos. La reacción de la humanidad había sido demasiado compuesta, demasiado deliberada. No era la respuesta de una especie arrastrada a una pelea. Era la respuesta de una especie que había estado esperando una excusa. ¿Qué sabemos de su ejército? K preguntó, volviéndose hacia sus asistentes. ¿Con qué nos estamos enfrentando? Uno de sus oficiales, un insectoide rechoncho llamado V, se movió nerviosamente. El Imperio Terrano ha sido notoriamente reservado sobre sus capacidades militares. Hemos recopilado algunas estimaciones basadas en registros comerciales y exportaciones tecnológicas, pero... ¿Estimaciones? K lo cortó, su voz elevándose con ira. ¿Qué sabemos realmente sobre sus fuerzas? Muy poco, señor, admitió V. Su flota es considerable, pero principalmente se ha utilizado para exploración y protección comercial. No han participado en una guerra importante en más de 1000 años. Se rumorea que sus soldados están bien entrenados, pero nuevamente, carecemos de datos concretos. Su último conflicto conocido fue un pequeño enfrentamiento con los Drari, que se resolvió diplomáticamente antes de que pudiera escalar. La frustración de K creció. ¿Y sus armas? ¿Sus tácticas? Desconocido, respondió V, sus mandíbulas chasqueando nerviosamente. El Imperio Terrano no comparte esa información, y sus interacciones con otras especies han sido estrictamente no militares. El comandante golpeó la consola con el puño, el impacto reverberando por toda la sala. Malditos sí. Estamos entrando a ciegas. Saal colocó cautelosamente una mano sobre el brazo de K. Tal vez deberíamos reconsiderar nuestro enfoque. Enviar una delegación para negociar los términos, asegurarnos de que su participación funcione a nuestro favor. K sacudió la cabeza. No. Ya nos hemos comprometido con este camino. Si retrocedemos ahora, pareceremos débiles, y la debilidad es algo que no podemos permitirnos. No con los Krogan respirándonos en la nuca. Los miembros del Consejo estuvieron de acuerdo a regañadientes, aunque la inquietud en la sala era evidente. La repentina disposición del Imperio Terrano para unirse a la guerra los había desestabilizado, pero ya no había vuelta atrás. Se encontrarían con los humanos en el campo de batalla y asegurarían su ayuda por cualquier medio necesario. En cuestión de días, la flota del Consejo fue movilizada, la mayor armada jamás reunida en la historia de la galaxia. Cientos de naves, desde fragatas elegantes hasta enormes acorazados, se congregaron en el punto de encuentro cerca del borde del espacio terrano. Los Krogan eran un enemigo temible. Sus armas biotecnológicas y agresión implacable representaban una amenaza constante. El Consejo esperaba una guerra larga y prolongada, pero con la participación de la humanidad, albergaban la esperanza de una victoria rápida y decisiva. Mientras la flota esperaba la llegada de las tropas terranas, la tensión era palpable. Las tripulaciones susurraban historias, especulando sobre lo que los humanos podrían aportar. Algunos imaginaban flotas de naves estelares avanzadas llenas de armamento desconocido, mientras otros hablaban en voz baja de misteriosas superarmas ocultas en los mundos terranos, capaces de aniquilar planetas enteros. Pero a medida que pasaban las horas sin señales del Imperio Terrano, empezaron a surgir dudas. ¿Dónde están? Gruñó K, mientras caminaba nervioso por el puente de su nave insignia. Dijeron que estarían aquí. Quizás planean reunirse con nosotros más adelante, sugirió Saal, aunque su tono denotaba incertidumbre. K estaba a punto de responder. De repente, una alerta parpadeó en la pantalla principal. Transmisión entrante, informó el oficial de comunicaciones. Del Imperio Terrano, continuó el oficial. En pantalla, ordenó K, con la voz tensa de expectación. La imagen que apareció no fue lo que nadie esperaba. No era una flota, ni un grupo de diplomáticos humanos. En cambio, era un solo hombre, vestido con un uniforme oscuro, su rostro indescifrable. Estaba en lo que parecía ser el centro de mando de una nave de guerra, aunque el diseño era diferente a todo lo que el Consejo había visto antes. «Soy el almirante Marcus Reev del Imperio Terrano», declaró el hombre, su voz calmada y compuesta. «Estamos en ruta a su ubicación. Prepárense para recibirnos».
La transmisión se cortó de repente, dejando el puente en un silencio atónito. K miró la pantalla en blanco, con la mente a 1000 por hora. No había habido vacilación, ni rastro de la debilidad que había esperado de los humanos. El almirante Reev había hablado como si ya estuviera a cargo de la situación, como si la flota del Consejo fuera suya para comandar. Algo no está bien, murmuró K, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Están demasiado seguros de sí mismos. Saal, siempre la voz cautelosa, asintió. Debemos estar preparados para cualquier cosa, comandante. Es posible que los humanos hayan estado ocultando su verdadera fuerza todo este tiempo. K frunció el ceño, pero permaneció en silencio. Un sentimiento persistente le decía que estaban al borde de algo mucho más peligroso de lo que habían anticipado. A medida que la sombra del Imperio Terrano se acercaba, el Consejo Galáctico comenzó a comprender que podrían haber cometido un grave error de cálculo. La tensión en el puente de la nave insignia de K era densa, casi palpable, mientras la fuerza del Imperio Terrano emergía del hiperespacio. Las pantallas de visualización se encendieron, mostrando nave tras nave materializándose en el vacío. Pero estas no eran las formas elegantes y aerodinámicas que el Consejo había imaginado. Las naves terranas eran toscas y utilitarias, con líneas angulares y una apariencia intimidante. Cada nave estaba cargada de armas, un arsenal que parecía casi excesivo, incluso para los estándares del Consejo. Por los dioses, susurró alguien en el puente. K observaba, sus ojos escamosos entrecerrándose. No había duda del poder de fuego que se desplegaba ante ellos. La flota terrana era enorme, mucho más grande de lo que el Consejo había esperado. Pero no era solo la cantidad de naves lo que provocaba una oleada de inquietud entre los oficiales del Consejo. Era la manera en que se movían, con una eficiencia precisa y sincronizada, como un depredador acechando a su presa. ¿Abran un canal?, ordenó K, con un tono de duda en su voz. La pantalla parpadeó, y la imagen del almirante Reev regresó. Esta vez, el almirante estaba sentado en la silla de mando de su nave, con una actitud tan calmada como siempre. Comandante K, comenzó Reev, inclinando ligeramente la cabeza, un gesto que podría haber sido de respeto o simplemente de formalidad. El Imperio Terrano ha llegado como prometió. Estamos listos para enfrentarnos a los Krogan junto al Consejo Galáctico. La mandíbula de K se tensó. Había algo inquietante en la compostura de Reev, como si el almirante estuviera completamente al tanto de las dudas del Consejo y las desestimara por completo. Has traído una flota bastante impresionante, almirante, dijo K, forzando una sonrisa. Es más de lo que esperábamos. Creemos en estar preparados, respondió Reev suavemente. Los Krogan son un enemigo formidable. Sería imprudente subestimarlos. Los ojos de K se entrecerraron aún más. Espero que entiendas la gravedad de esta situación, almirante. Esta guerra no es como las escaramuzas que puedas haber experimentado en el pasado. Los Krogan no negocian, y no retroceden. Luchan hasta que sus enemigos están aplastados bajo ellos. La expresión de Reev no cambió. El Imperio Terrano está plenamente consciente de la naturaleza de los Krogan. Hemos enfrentado amenazas similares antes, aunque quizás no en esta escala. Tenga la seguridad, comandante, estamos listos. Los instintos de K le gritaban que algo andaba mal, pero no podía precisar qué era. Era un guerrero experimentado, habiendo enfrentado enemigos interminables en el campo de batalla, pero esto se sentía diferente. Muy bien, dijo finalmente K, avanzaremos juntos. La flota Krogan ha sido detectada en el sector Néstor. Planeamos interceptarlos antes de que puedan llegar a los sistemas centrales. Una estrategia sensata, coincidió Reev. Seguiremos su liderazgo, comandante. K finalizó la conexión y se volvió hacia sus oficiales. Monitoreen sus movimientos de cerca, ordenó. Quiero saber si hacen la más mínima desviación de nuestro curso. La flota del Consejo comenzó su aproximación al sector Néstor, las naves terranas cayendo suavemente en formación detrás de ellas. La armada combinada era un espectáculo impresionante, un testamento al poderío de las naciones más poderosas de la galaxia. Sin embargo, una atmósfera de miedo recorría las filas del Consejo. La repentina participación del Imperio Terrano, su abrumadora demostración de poder, y la inquietante calma de Reev habían puesto a todos al borde. A medida que se acercaban al último lugar conocido de los Krogan, la tensión solo aumentaba. La flota del Consejo se movía con cautela, escaneando en busca de cualquier señal del enemigo. Los Krogan eran notorios por sus tácticas de emboscada, usando sus naves de guerra bioingenieradas para lanzar devastadores ataques sorpresa. Gritó uno de los operadores, señalando la pantalla. Un enjambre de puntos rojos apareció en el radar, cerrándose rápidamente en su posición. Flota enemiga detectada. Ladró K. Todas las naves,
Prepárense para el combate. Las naves de guerra del Consejo se movieron rápidamente a formación de batalla, sus sistemas de armas encendiéndose. Las naves Krogan eran enormes monstruosidades orgánicas, con cascos que pulsaban con energía bioluminiscente. Se lanzaron hacia adelante con una velocidad aterradora, decididas a embestir las líneas del Consejo. Fuego a discreción, ordenó K, y el vacío explotó en un resplandor de energía cuando la flota del Consejo abrió fuego. Rayos de plasma y proyectiles cinéticos cruzaron el espacio, golpeando las naves Krogan. Las naves enemigas contraatacaron con sus propias bioviaponas, liberando corrientes de ácido corrosivo y cápsulas llenas de esporas que se aferraban a las naves del Consejo, devorando lentamente sus cascos. La lucha se intensificó ferozmente. El vacío se iluminaba con los destellos de las naves explotando y los sonidos inquietantes de los buques encontrando su fin. Los Krogan, fieles a su imagen temible, luchaban con furia implacable, lanzándose contra la flota del Consejo sin pensar en sus propias bajas. Entonces, sin previo aviso, el Imperio Terrano hizo su jugada. Las naves terranas avanzaron, rompiendo su formación y lanzándose directamente al corazón de la flota Krogan. K observó con asombro cómo las naves terranas desataban un poder de fuego como nada que hubiera visto antes. No era solo el volumen del fuego, sino la precisión. Las armas terranas atravesaban las naves Krogan con una precisión quirúrgica, golpeando sus puntos débiles con una eficiencia infalible. ¿Qué están haciendo? Jadeó STY. Están rompiendo la formación. Los ojos de K se abrieron de par en par al comprender la verdad. Los terranos no estaban rompiendo la formación. Estaban siguiendo un plan que nunca habían compartido con el Consejo. La flota Krogan, sorprendida por el ataque repentino y abrumador, comenzó a desmoronarse. Las naves terranas se movían con una coordinación aterradora, cada maniobra planeada para maximizar el daño mientras minimizaban su propio riesgo. A pesar de toda su ferocidad, los Krogan no podían sobrevivir al asalto. Una por una, sus naves fueron destrozadas, su otrora poderosa flota reducida a escombros en cuestión de minutos. Mientras tanto, las palabras calmadas del almirante Reeb resonaban en la mente de K. Estamos listos. Cuando la última nave Krogan explotó, el silencio cayó sobre el campo de batalla. La flota del Consejo, maltrecha y marcada, flotaba en el vacío, atónita por la victoria rápida y decisiva. Las naves terranas se reagrupaban, sus cascos apenas rayados, sus sistemas de armas ya apagándose. K se sentó en su silla de mando, su mente girando. La batalla había terminado casi tan pronto como había comenzado, y fueron los terranos quienes la habían detenido. No con fuerza bruta, sino con fría y calculada precisión. Lo sabían, susurró K para sí mismo, más que para nadie. Sabían exactamente cómo derrotarlos. Pero cuando este conocimiento se le reveló, un pensamiento mucho más aterrador comenzó a tomar forma. Si los terranos podían hacerle esto a los Krogan, ¿qué no podrían hacerle al Consejo Galáctico? La flota del Consejo flotaba en un silencio atónito, los restos de las naves Krogan esparcidos como los pedazos de un sueño destrozado. La victoria había sido tan rápida, tan absoluta, que parecía irreal. La mirada de K se mantuvo fija en las naves terranas, sus formas elegantes y oscuras ahora inquietantemente quietas tras la batalla. Podía sentir las miradas de su tripulación sobre él, buscando respuestas que no tenía. «Commandante». La voz de STY rompió el silencio, su tono cauteloso. «¿Cuáles son sus órdenes?» K se detuvo, su mente acelerada. Había pasado años planeando una guerra larga y agotadora con los Krogan, solo para que se lo arrebataran en cuestión de minutos por un aliado que apenas comprendía. Las consecuencias eran asombrosas. Los terranos no solo se habían unido a la guerra, la habían detenido antes de que pudiera realmente comenzar. Y ahora, tenían el destino de la galaxia en sus manos. «Abran un canal con el almirante Reeb», ordenó K, su voz firme a pesar del caos interior. La pantalla parpadeó, y una vez más el rostro sereno e inescrutable del almirante Reeb llenó el monitor. Detrás de él, el puente de su nave era un hervidero de actividad. Pero el almirante permanecía completamente imperturbable, como si hubiera previsto este desenlace desde el principio. «Comandante K», Reeb lo saludó con una leve inclinación. «Una victoria decisiva. ¿No lo cree?» K lo estudió, buscando cualquier indicio de arrogancia o engaño, pero no encontró ninguno, solo esa misma calma inquietante. «Sí, almirante», respondió K, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Decisiva, en efecto. El Consejo está agradecido por su asistencia. Sus tácticas fueron sumamente efectivas». «Gracias, comandante», respondió Reeb, sin cambiar su expresión. «El Imperio Terrano siempre está dispuesto a ayudar a nuestros aliados en tiempos de necesidad». La palabra aliados flotaba en el aire,
cargando una amenaza silenciosa. K podía sentir la pregunta no formulada de su tripulación y de la flota del Consejo. ¿Eran realmente aliados, o solo habían cambiado una amenaza por otra? K aclaró su garganta. Con la flota Krogan destruida, la amenaza inmediata ha sido neutralizada. Sin embargo, hay mucho que necesitamos discutir en cuanto a nuestra futura cooperación. Los ojos de Reeb parecían agudizarse, aunque su sonrisa permanecía. En efecto, comandante, hay mucho que discutir. El Imperio Terrano ha permanecido al margen de las guerras de la galaxia durante mucho tiempo, pero no estamos exentos de preocupaciones. Los Krogan eran solo un síntoma de un problema mayor. Un problema que requiere una respuesta unida. Las escamas de K se erizaron ante la insinuación. ¿Y cuál es ese problema? Reeb se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos intensos. Inestabilidad. La galaxia es un lugar peligroso, comandante, y se está volviendo más cada día. Los Krogan eran una amenaza, sí, pero no eran la única. Si el Consejo Galáctico quiere sobrevivir a largo plazo, necesitará más que victorias aisladas. Necesitará fuerza, unidad y liderazgo. K sintió que se le cortaba la respiración. Liderazgo. La palabra se repetía en su mente, cargada con los temores que lo habían atormentado desde que la flota terrana apareció por primera vez. ¿Está proponiendo qué, exactamente?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La sonrisa de Reeb se ensanchó apenas un poco. Una alianza, comandante. Una que no se limite a una sola batalla ni a una sola guerra. El Imperio Terrano ofrece su fuerza, sus recursos y su protección al Consejo Galáctico. A cambio, pedimos cooperación, una cooperación verdadera, bajo un mando unificado. K sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El Imperio Terrano no estaba pidiendo una asociación. Estaban exigiendo sumisión. El Consejo no sería un socio igualitario en este arreglo. Serían subordinados a los terranos, sacrificando su soberanía a cambio de la promesa de seguridad. ¿Y si nos negamos?, preguntó K, su voz apenas un susurro. La expresión de Reeb no cambió, pero sus ojos se endurecieron como el acero. La negativa es, por supuesto, una opción. Pero considere esto, comandante. Los Krogan eran un enemigo formidable, y aún así cayeron en minutos. El alcance del Imperio Terrano es vasto, y nuestras capacidades van mucho más allá de lo que han visto hoy. No deseamos un conflicto, pero no lo evitaremos si es necesario. La amenaza era clara. El Imperio Terrano había mostrado su poder, dándole al Consejo Galáctico una elección clara: unirse a ellos o enfrentar las consecuencias. Los pensamientos de K iban a toda velocidad. Había pasado toda su vida protegiendo al Consejo y liderando combates contra amenazas a su propia existencia. Pero esto no era lo mismo. Los terranos no eran enemigos en el sentido habitual. Eran una fuerza que podía cambiar completamente el mundo para adaptarlo a sus propias ideas. Sin embargo, la resistencia no parecía ser una opción viable. Los Krogan, que una vez fueron la mayor amenaza para el Consejo, fueron destruidos en un instante. ¿Qué posibilidades tenía el Consejo cuando el Imperio Terrano estaba en plena fuerza? K respiró hondo y miró a Reeb a los ojos. Discutiremos su propuesta con el Consejo, dijo, su voz firme a pesar del peso de sus palabras. Pero entienda esto, almirante, el Consejo Galáctico ha existido durante miles de años. No seremos gobernados por el miedo. La sonrisa de Reeb volvió, pero no llegó a sus ojos. Por supuesto, comandante. Tómese todo el tiempo que necesite. El Imperio Terrano estará esperando. Cuando la transmisión terminó y la pantalla se oscureció, K se dejó caer en su silla, sintiendo el peso de la galaxia sobre sus hombros. Sabía lo que debía hacerse, pero eso no hacía que la decisión fuera más fácil. STY se acercó con cautela. Comandante, ¿qué vamos a hacer? K miró la pantalla oscura, resuelto. ¿Vamos a sobrevivir? STY. Cueste lo que cueste, vamos a sobrevivir. El Consejo deliberaría sobre el plan del Imperio Terrano, pero K ya estaba seguro de que la llegada de la flota terrana había cambiado irrevocablemente la galaxia. El Consejo necesitaría adaptarse rápidamente o ser aplastado bajo el formidable poder del Imperio. Mientras la flota comenzaba su viaje de regreso al corazón del espacio del Consejo, K reflexionó sobre el viejo dicho: mejor el diablo que conoces que el diablo que no conoces. La galaxia ahora enfrentaba a un nuevo diablo, uno cuya verdadera naturaleza aún era en gran parte desconocida. El Imperio Terrano había demostrado que la humanidad no solo estaba esperando una oportunidad para demostrar su dominio. Estaban listos para mostrarle a todos por qué eran considerados la especie más peligrosa de la galaxia.